Muy bien, mis queridos hermanos, muy buenos días. Permítanme ponerme en oración antes para poder empezar con la predicación que es un mensaje que el Señor, creo yo, me ha puesto en mi corazón el día de hoy. Alabado Padre Celestial, cuán maravilloso y grande eres tú, Señor. El día de hoy, Padre, pongo en tus manos este mensaje que me has dado, Padre, que me has permitido aprender, canalizar y entender para poder compartir con mis hermanos, Padre. Me encomiendo a ti y por favor, Padre, que mis palabras sean bien dirigidas y que puedan llegar a los corazones de quien tú consideras que es necesario que les lleguen el día de hoy. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo ponemos. Amén. Pues bien, Amén. mis queridos hermanos, el mensaje de hoy se llama Mujeres de Voz Viva. ¿Por qué? Porque, no sé, dependiendo de donde nos estén viendo, hoy es Día de las Madres aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ayer fue en México, pero, en fin, es Día de las Madres. Entonces, quiero empezar con una pequeña reflexión. Que Dios les ha bendecido a las mujeres que han tenido esta dicha de ser madres con varios dones, cuando ellas llegan a ser, cuando llegan a obtener el grado de mamá. Les advierto, no aparecen textualmente en 1 Corintios 12, pero sí hace destacar a las mujeres sobre el resto de las mujeres, hace destacar a las madres sobre el resto de las mujeres. Y les voy a decir por qué, porque les da el don de sabiduría. Cuando yo en lo personal hacía mis tareas, mi mamá era mi Google, o para los más contemporáneos era nuestro chat GPT, que era el que nos permitía poder realizar esas tareas de una forma más directa o más avanzada, ¿no? También cuando perdíamos algo, ellas sabían exactamente el lugar preciso donde se encontraban las tijeras o los calcetines o los zapatos o las demás cosas que estuviéramos buscando. Entonces tenían ese don de sabiduría. También tienen un don de servicio desinteresado. Nuestras mamás, sin cobrarnos un solo peso, un solo centavo, siempre están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Saben cocinar, lavar, orar y hasta regañarte todo al mismo tiempo. E incluso le ponen atención a la novela al mismo tiempo. También tienen el don de discernimiento. Sabían perfectamente cuando uno les estaba echando una mentira o habías hecho alguna travesura en lo particular. Entonces, mis hermanos, continuando con esto, también tienen el don de intercesión, porque siempre te ponían en oración por tu bienestar y para guiarte por la senda correcta. Y en el caso específico de las madres cristianas, por los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Tenían un don de sanidad o tienen un don de sanidad, porque no hay ninguna ruptura de corazón, algún maltrato o herida que nuestras mamás no pudieran curar con una sobadita o un caldito o un Vipapurrú o incluso un besito. Tienen un don de puntería impresionante. Este es muy temido, cuando menos para muchos. Cuando uno se portaba mal, esa chancla voladora parecía que nunca iba a fallar. Siempre llegaba a su destino, ¿no? Y tienen un don de profecía. ¿A cuántos no nos han dicho? Sígueme molestando y vas a ver cómo te va a ir? Y evidentemente el presagio era menor del posterior castigo que se cumplía al pie de la letra. Pero fuera de bromas, mis queridos hermanos, o fuera de estos comentarios, hoy quiero hablar de la verdadera voz espiritual de la mujer. Una voz que Dios quiere utilizar y que en realidad Dios ha llenado a las mujeres con el Espíritu Santo y les ha dado dones no solo para criar a sus hijos, sino para edificar a su iglesia, para orar, para predicar, para enseñar y llevar su palabra a este mundo. El mensaje de hoy lo voy a centrar en 1 Corintios 14 del 33 al 35, que dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Oye, hermano, es Día de las Madres, les estabas dando por su lado y pues el día de hoy es para agradecerles, para celebrarlas, para bendecirlas, no para callarlas. Pues bien, ese es el punto de este mensaje, es motivarlas, animarlas y fortalecerlas analizando este pasaje.
¿Por qué lo digo? Lo vamos a estudiar de la siguiente manera. El pasaje completo de 1 Corintios 14 habla sobre el don de hablar en lenguas otorgado por el Espíritu Santo, conforme el Espíritu Santo así lo quiere. Precisamente, como les mencionaba al principio, precisamente así lo dice 1 Corintios 12 en sus versículos del 8 al 11, donde se expone que los dones del Espíritu Santo son sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas y el de interpretación de lenguas. Enfatízame textualmente lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere, como él quiere. Evidentemente es el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 14 habla única y exclusivamente sobre estos dos últimos dones: hablar e interpretar lenguas. Es un pasaje que en lo personal me gusta mucho porque es algo que todos quisiéramos anhelar, o cuando menos cuando uno aspira al crecimiento espiritual, uno quisiera alcanzar ese don o ese privilegio de poder hablar en lenguas, porque representa muchísima profundidad espiritual. Desafortunadamente, desafortunadamente, y esta es la parte desafortunada, muchas congregaciones han utilizado únicamente la redacción textual de estos versículos con los que empecé para suprimir la voz femenina. E incluso los agnósticos lo utilizan en beneficio propio para decir: es que no puedo creer que Dios sea misógino. Todo lo que me presentan de Dios, no puedo creer que sea un Dios misógino. Entonces, en realidad yo contesto: se necesita más seriedad para hablar de la palabra de Dios, dado que en el contexto temporal y de la sociedad de la época, la Biblia, sinceramente, era el documento más progresivo en favor de las mujeres. Se los menciono brevemente. Hay dos libros para hacer referencia a la vida de dos mujeres en el Antiguo Testamento: Ruth y Esther. Pero se honran a muchas otras mujeres, desde Rahab hasta María Magdalena y la otra María, que fueron a la tumba y esparcieron la voz de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y después tenemos a Priscila, a Febe, que sirvieron al Señor profetizando, predicando y siendo diaconisas. Por lo que es menester poder analizar bien a fondo el contexto de la palabra escrita en este pasaje. Pero tengo que hacer una aclaración muy pertinente y extremadamente necesaria. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir justicia, como lo marca en 2 Timoteo 3:16. Nunca, pero entiéndanme esta parte, nunca puedo decir yo todo lo contrario, porque estaría yo cayendo en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Dado que decir es que X o Y pasaje es incorrecto o que la palabra de Dios es errónea, esto sería falso e implicaría ir en contra de la palabra de Dios, por lo que sí es sumamente necesario, sí es poder interpretarla en el verdadero mensaje que se quiere transmitir. Una vez hecha esta aclaración, analicemos el pasaje de 1 Corintios 14 de forma breve. Comienza el capítulo con una invitación al amor y a procurar los dones espirituales, pero sobre todo el de la profecía. Es decir, todo tiene un propósito. En los siguientes versículos, del 2 al 5, se hace una diferencia sobre lo que representa hablar en lenguas sin interpretación y profetizar. Dice que el que habla en lenguas, para Dios habla, pero se hace énfasis que es mejor profetizar, es decir, hablar sobre la palabra. Esto es que sin interpretación de lenguas, nadie de los hombres podrá entenderlo. La clave de esto es cuánto beneficiaría al cuerpo de Cristo. Esto es lo importante: poder profetizar y no simplemente estar hablando en ese momento con el Señor. En los versículos del 6 al 11 se ahonda en la importancia de la comprensión. ¿De qué sirve hablar algo que nadie te va a entender? Como dice en el versículo 11: seré extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. En los posteriores versículos del 12 al 17 se hace un hincapié en que en el propósito debe de ser la edificación del cuerpo de la iglesia. Lo dice textualmente en el versículo 16: porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente,
¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que estás diciendo. Entonces necesitamos ese entendimiento pleno para podernos apoyar y en unísono decir amén y que todos seamos edificados. Posteriormente se dice expresamente que el apóstol Pablo, dado su espiritualidad, hablaba en lenguas más que todos los demás, pero que en la iglesia él prefiere decir 5 palabras de entendimiento que 10,000 en una lengua desconocida. Posterior, en los versículos del 20 al 25, continúa con el propósito de la edificación en crecimiento y no en confusión. Se invita a dejar la inmadurez en este pensamiento de superioridad, de egolatría, de decir yo sé y hablo en lenguas. Incluso hace un llamado a que hay que ser niños para la malicia, es decir, inocentes para la malicia, y ser adultos o estar buscando el crecimiento, pero sin vanidad y sin vanagloria. Entonces, la invitación en estos versículos del 20 al 25 es, hay que dedicarnos a construir y no a destruir. También dice, si lo ven, los incrédulos van a decir, ¿están locos? ¿Estos que tienen? Por ende, el poder hablar y profetizando con entendimiento verán y adorarán a Dios y declararán que Dios verdaderamente está entre vosotros. En los versículos 26 al 33 se habla sobre tener un orden en el culto. Comienza diciendo que en las reuniones se tienen salmos, se tienen doctrinas, se tienen lenguas, revelación e interpretación, pero que todo sea para edificación. Reitera que si no hay intérprete, este don sea privado entre esa persona y Dios. Termina el verso diciendo que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es de una paz que sobrepasa todo entendimiento, y su palabra siempre ha sido directa y sin cortapisas. En los versículos del 34 al 35 sobre el silencio de las mujeres, el verbo callar hay que hacer énfasis que fue también utilizado en los versículos 28 y 30 y fue utilizado para los hombres. Este pasaje se ha visto como una prohibición universal a conveniencia, cuando en el contexto era de la sociedad de Corinto. Dice que era para evitar las interrupciones innecesarias en el culto y que se esparcieran doctrinas aún paganas con dichas interrupciones. Adicionalmente dice que la mujer pregunta en casa, dado que era necesario poder tener un culto ordenado y racional y sin interrupciones. Y esto lo voy a analizar un poquito más a detalle en unos minutos. Pero posteriormente en los versículos del 36 al 38 se hace una reprensión aún más a la arrogancia, dado que dice, solo han recibido o también ha salido. Es decir, solo han recibido palabra o también ha salido de ustedes. Si alguno se cree profeta, reconozca que estos son mandamientos del Señor. Y concluye el capítulo en los versos del 39 al 40. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero este es el llamado más importante. Pero hágase todo decentemente y con orden. Todo sea para edificar y es preferible profetizar sin impedir el hablar en lenguas, pero siempre con decencia, pero sobre todo con orden. Nos queda muy claro, hermanos, que el deseo aquí del apóstol Pablo, al escribir esto con inspiración divina, es que todo lo que sucede en la iglesia sea para edificación. No está interesado en espectáculos espirituales, sino en un cuerpo que crece en orden, en amor y entendimiento. Pero entonces llegamos a estos versículos y nos encontramos con una frase fuerte del 34 y 35, que las mujeres caen en las congregaciones. A lo largo de la historia, esta frase se ha utilizado para callar a las mujeres, para apartarlas del púlpito, de la enseñanza, del liderazgo y hasta de la oración en público. Pero mis hermanos y mis hermanas, ¿es esto realmente lo que quería decir el Espíritu Santo? Para entenderlo no falta leer, no basta simplemente con leer el texto. Hay que viajar, situarnos en Corinto. Corinto sigue existiendo, pero en aquel momento histórico, Corinto era una ciudad de mucho comercio, de mucha cultura, pero desafortunadamente de mucho paganismo. Corinto era y sigue siendo evidentemente una ciudad portuaria, estratégicamente ubicado entre dos mares, el Jónico al oeste y el Egeo al este. Tiene muchos visitantes, todavía riquezas y como cualquier otra frontera, muchos excesos.
Dentro de lo más conocido de Corinto, no eran en su momento esos mercados, sino la idolatría. En especial, tenían un templo a Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad de la época de los antiguos griegos. En lo alto del monte Acrocorinto, este templo albergaba a más de 1000 sacerdotisas. Muchas de ellas estaban dedicadas a la prostitución, que desde su punto de vista pagano era una prostitución sagrada. Eran mujeres que dirigían rituales místicos llenos de emoción, de trances, de danzas y de declaraciones supuestamente proféticas. Y no era la única diosa pagana, también tenían a Cibeles, a Isis, a Demeter, a Perséfone y a Ere, entre otras. Evidentemente, en este ambiente la figura de la mujer pues tenía poder religioso, sí, pero era un poder desviado, dedicado a la sensualidad, al erotismo, caótico, pero sobre todo idolátrico. Entonces, imagínense esas mujeres recién convertidas, mujeres que habían vivido muchos años en esos templos, acostumbradas a dirigir, a hablar fuerte, a enseñar cosas que ahora ya estaban mal, ahora cosas que eran incorrectas. Entonces, al evangelio, estas mujeres fueron transformadas, sí, pero inequívocamente su transformación, como en muchos casos, aún tiene patrones de su mundo, de su entorno antiguo y lo querían reproducir en la iglesia. Hablaban fuera de orden, interrumpían y querían imponer sus voces. Por eso el pasaje no dice simplemente toda mujer calle, dice vuestras mujeres callen. No es una ley universal, sino una corrección pastoral específica para una congregación con un trasfondo muy complejo. Pero ojo, también, y reitero, también se mandó callar a los hombres en ese mismo capítulo. Si uno habla en lenguas y no hay quien interprete, que calle. Si otro está profetizando y alguien más recibe palabra, que el primero calle. Es decir, el silencio que pide aquí el apóstol Pablo no es censura, es un llamado al orden. A veces hablar en el momento equivocado es mucho más destructivo que simplemente no hablar. El problema no era el género, era el desorden, la confusión, la idolatría que aún se colaba en medio de la oración. Aquí no se quiere callar la voz de la mujer, se quiere silenciar la voz del pasado pagano. Se quiere que la mujer deje de ser eco de Afrodita y se convierta en eco del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, la invitación es al crecimiento de la palabra con orden. Mis hermanos y mis hermanas, Dios no creó a la mujer para el silencio, sino para la vida. La creó con voz, con discernimiento, con sensibilidad espiritual. Y cuando esa voz se somete al Espíritu Santo, se convierte en una herramienta poderosa del reino. Desde el principio de la historia bíblica, vemos que Dios no ha dejado calladas a sus hijas, sino que las ha usado para hablar, para guiar, para interceder, para anunciar su voluntad. Ejemplos de mujeres que profetizan. Cuando el pueblo estaba oprimido por el enemigo, Dios levantó a una mujer llamada Débora. No era solamente profetisa, era jueza. Aparece en jueces su narración. Consejera, profetizó la victoria y a través de su liderazgo animó a los cobardes y trajo paz a la nación. Años después, el Espíritu Santo vino sobre una anciana que era fiel y se llamaba Ana. Durante décadas oró y ayunó en el templo. Y cuando vio a Jesús, hablaba acerca de él, delante de todos los que esperaban la redención de Dios. Esto aparece en Lucas 2 del 36 al 38. Y en el libro de Hechos nos encontramos con las 4 hijas de Felipe, evangelista del Señor. ¿Cuál era su ministerio? No dice que se pasaban cocinando, no dice que se servían a hacer otro, no dice que decoraban la iglesia, dice que profetizaban. Hechos 21:9. Había otros ejemplos de mujeres que oran e interceden. En 1 Samuel 1 se nos habla sobre una mujer, Ana, la que derramó su alma en oración. La escritura dice que hablaba en su corazón y que su voz era tan genuina que el sacerdote pensó que estaba ebria, pero Dios no la vio como una loca. Dios la escuchó y le dio a Samuel el profeta, al ver de ella su aflicción y cómo la consagró. Samuel le sirvió al, a Jehová. ¿Cuántas madres hay hoy que oran por sus hijos con lágrimas, con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento?
¿Cuántas madres no están sufriendo en la actualidad en secreto por su familia, por su iglesia, por su nación? Esa voz, aunque no siempre se oye con los oídos, retumba en el cielo. Hay mujeres que predican y enseñan. En Romanos 16 se nos menciona Priscila, quien junto a su esposo Aquila se dedicaron a explicar con mayor claridad la doctrina de Apolos, un hombre elocuente y fervoroso. Priscila no se quedó callada, predicó con sabiduría y humildad. También menciona a Febe, diaconisa de la iglesia, y que servía y enseñaba, y a Junías, quien llamaba muy distinguida entre los apóstoles. Hay otras mujeres que evangelizan, y el ejemplo lo tenemos en María Magdalena, quien en Juan 20:17 nos dice toda la narración de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer, María Magdalena, nuestro Señor Jesús, le había expulsado demonios. Pero el día de la resurrección fue de las pocas que se atrevió a ir a la tumba de su Señor. Se acercó a la tumba vacía y fue el primero el ángel el que le dijo, no está aquí, ha resucitado. Se nos narra en Mateo. Pero en Juan 20:17 nos dice que directamente y expresamente de nuestro Señor Jesucristo recibió la orden, ve y di a mis hermanos. En otras palabras, fue la primera persona comisionada por el mismo Señor Jesucristo para anunciar su resurrección. María Magdalena no fue silenciada, fue enviada. Y su voz, aunque una vez quebrada por el dolor, se convirtió en el primer eco del Evangelio resucitado. Así que mis hermanos y mis hermanas, Dios la sigue utilizando. En lo personal, yo hoy estoy muy agradecido por la vida de cuatro mujeres en mi vida. La primera, pues, es obviamente mi mamá Olivia Rosete. Ella ya no se encuentra aquí, pero le agradezco mucho todo lo que me enseñó, todo lo que me dio, todo lo que hizo por mí. Y también le doy gracias por todo lo que oró por mí. Y que el Señor, así como la mamá de Samuel, tuvo compasión de mí y escuchó sus oraciones y me permite hoy estar aquí de una forma renovada. También le doy muchas gracias a Dios por la vida de Alejandra, mi esposa, que es una madre excepcional. Mi hijo no pudo haber tenido una mejor mamá. También agradezco a nuestro Señor por la vida de la pastora Zoila Espinosa. Ella siempre ha orado junto conmigo y aunque el Señor la ha dejado a veces en silencio con respecto a mi persona, la oración ha sido contestada al igual que con mi madre y sus oraciones han permitido, junto con las de mi mamá, que hoy esté aquí. Y pues por último, a quien aún me sigue permitiendo la oportunidad de seguir predicando aquí en esta pequeña comunidad, a nuestra querida mamá Lidia, que es quien nos sigue orando, quien nos sigue invitando a la predicación, quien nos sigue impulsando. Y por ello, yo estoy muy agradecido en el día de hoy por la vida de estas cuatro mujeres excepcionales. Mis hermanos y mis queridas hermanas, el pasaje de hoy tiene un propósito muy específico. Es invitarlas a que sigan utilizando esa voz que Dios les ha dado, que se use con orden y con decencia. Y si usted se congrega en una congregación que se lo impide, que les impide ese acceso al púlpito, no es para pelear, no es para pelear. Tienen una voz fuera de ese púlpito para poderla hacer sonar. Podemos compartir y podemos evangelizar fuera de ese púlpito. Podemos seguir predicando fuera de ese púlpito, con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, pero sobre todo, siendo unas guerreras de oración, siendo esas verdaderas guerreras de oración que pueden hacer mucho por sus familias, por sus hijos y por sus hermanos en la fe. Gracias a Dios por la vida de todas ustedes y te invito, si tú
aún no conoces al Señor y sabes que tu mamá está orando por ti, dale tu mejor regalo del Día de las Madres y acepta al Señor. Te invito a que ores en este momento y con esto concluimos. Primero, haciendo el llamado y después oramos por todo lo demás. Si tú aún no conoces al Señor, en este momento es tu oportunidad de hacer feliz a tu mamá en esta tierra, pero que haya una fiesta en el cielo en este día. Repite estas palabras conmigo. Padre celestial, reconozco que he pecado. Reconozco que he pecado contra ti. En estos momentos, Señor, me entrego a ti. Por favor, borra mi pasado. Permíteme que siga avanzando en tu conocimiento. Permíteme crecer al lado tuyo y que todo lo que haga a partir de este día cuente con tu bendición. Lléname, Señor, restáurame y transfórmame. Y dale las gracias a tu Dios, que a partir de este momento es una criatura nueva. Ahora sí, todos juntos. Alabado Padre Celestial, gracias te damos por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, por esta nueva semana que va a comenzar. Está comenzando, Padre. Bendigo desde aquí a todos mis hermanos en todas sus actividades, que puedan brillar en su trabajo, que puedan restablecer su salud si hay que hubiera alguien que estuviera enfermo en estos momentos. Bendecimos el fruto de sus manos, bendecimos su hogar, su familia, Padre. Imploramos desde aquí a Jehová Jireh, que provee todo. Invocamos desde aquí a Jehová Rafa, que cura todas las heridas y todas las enfermedades. Pero sobre todo, invocamos a Jehová Sama, que su presencia esté con nosotros todos y cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, y porque podemos decir que somos tus hijos y porque hemos sido restaurados, porque tenemos tu salvación y que aunque aún podemos seguir estando sin un pleno entendimiento de tu palabra, Señor, tú estás continuando esa obra perfecta en nosotros y algún día te veremos, Señor, y nos has podido orientar y nos sigues bendiciendo con tus palabras. Desde aquí, Padre, bendigo a mis hermanos, que la bendición tuya les acompañe en todo lo que hagan, en todo lo que tengan y en toda su familia, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, que sobre todo nombre hemos orado. Amén, amén y amén. Amén. Hermosa palabra, hermano Juan Carlos. No sé si alguien quisiera decir algo. Mamá Lidia, ¿desea usted decir algo quizá?